Hermanos y hermanas, continuamos ahora con la lección que hemos estado estudiando. Estamos en la página 70 de nuestro sílabo y vamos a terminar esta lección y entonces entraremos al capítulo número 8, que tiene que ver con el falso profeta. Cuando tomamos nuestro receso, estábamos hablando sobre el deseo de introducir un currículo religioso en las escuelas públicas, que sería inconstitucional, específicamente si se trata de introducir un currículo cristiano, porque hay muchos en el país que no son cristianos. Eso sería establecer religión que prohíbe terminantemente la Constitución. También estábamos viendo que se iba a vincular la ley dominical con buenas causas. Creo que no leímos esta cita del Conflicto de los Siglos, página 574. Vamos a leerla aquí en la mitad de la página número 70. En dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, hablando de los Estados Unidos, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. Y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad. De suerte que los que se nieguen a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. ¿Están entendiendo lo que están diciendo? Es decir, están a favor de una ley dominical y de otras causas que son buenas, y si uno no se une a las causas buenas, entonces dicen que uno está en contra de la moral. Sigue diciendo, pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. Los líderes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia. Pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. ¿Está claro eso? Así que va a haber muchas buenas causas. Por ejemplo, ¿es una buena causa defender el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer? Pero ¿qué tal si esa causa se vincula con imponer el domingo como día de reposo? Ahí tenemos una causa buena combinada con una causa mala. No podemos unirnos a ellos. Porque si nos unimos a ellos, la gente va a pensar que estamos a favor de los dos puntos que ellos están defendiendo. Ahora, finalmente dice la hermana White que se le va a culpar al pueblo de Dios por todos los males que existen. Esto siempre ha sido el caso a través de la historia. Noten esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 578. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de ¿qué? De anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. ¿De qué se le va a echar la culpa al pueblo de Dios? De que todo lo que está pasando, la moral, el decaimiento de la moral en la sociedad, etcétera, se debe a el pueblo de Dios. Sigue diciendo, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará
y condenará a los que guardan los mandamientos, se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. También la hermana White dice que se va a hacer un intento de enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Quiero leer aquí del Espíritu de Profecía. Ustedes notarán 3 citas aquí en esta sección. Bueno, hay 4 citas, una cortica al final. En la primera cita, la hermana White tenía la impresión de que la ley dominical estaba muy cerca. En la segunda cita, la hermana White dice que la ley dominical podía demorarse. Y en la tercera cita, ella dice, tarde o temprano habrá leyes dominicales y leyes antisabáticas. Así que por lo que estaba pasando en su época, en la década de 1880, la hermana White sentía que la ley dominical estaba muy cerca. Pero como no se materializó, la hermana White dijo, tarde o temprano va a haber una ley dominical. Fíjense lo que dice en el tomo 5 de los Testimonios, página 665. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha urgido a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. Así que para la hermana White, el movimiento de reforma nacional de aquella época era una señal de que la ley dominical iba a venir muy pronto. En la siguiente cita, Evento de los Últimos Días, 128 y 129, dice la sierva del Señor, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Una vez más, la hermana White dice, el movimiento dominical está obrando en la oscuridad, está trabajando a ciegas, está hablando del movimiento de reforma nacional en la década de los 1880. Para ella, eso era evidencia de que era algo inminente. En ese momento, la hermana White posiblemente no sabía que la ley no iba a emitirse en ese tiempo. Así que ella escribió en el tomo 5 de los Testimonios, página 668, dice, puede ser que un momento de respiro sea concedido todavía al pueblo de Dios para que se despierte y deje brillar su luz. Es decir, ella dice, esto se ve muy inminente, que va a pasar ahora mismo. Pero luego dice, puede ser que un momento de respiro sea concedido todavía al pueblo de Dios para que se despierte y deje brillar su luz. Si la presencia de 10 justos habría salvado a las ciudades impías de la llanura, ¿no será posible que Dios, en respuesta a las oraciones de su pueblo, refrene las obras de los que están anulando su ley? ¿No humillaremos nuestro corazón en gran manera delante de Dios e intercederemos con Él para que revele su gran poder? Fíjense que aquí el tono de la hermana White es, puede ser que Dios, ¿qué? Puede ser que Dios nos dé un tiempo de demora para que podamos dejar brillar nuestra luz. Así que ella no, y eso está en el mismo capítulo del tomo 5 de los Testimonios, y ese capítulo habla del movimiento de reforma nacional en los 1880. Así que la hermana White no está diciendo terminantemente que la ley dominical iba a ser en ese tiempo. Habla como algo muy serio el movimiento de esa época, pero luego dice, puede ser que Dios
nos dé un tiempo de respiro. Y Dios nos ha dado un tiempo de respiro, porque eso sucedió hace más de 120 años y aquí todavía estamos. Ahora, en la última cita, la hermana White, esto es en 1905, después que pasó el agite sobre la ley dominical, dice, tarde o temprano, las leyes dominicales serán ¿qué? Serán promulgadas. Es decir, ella dice, si no se da eso ahora, si Dios nos da un tiempo de respiro, tengan por cierto que tarde o temprano habrá leyes dominicales. Porque Satanás odia el sábado. ¿Por qué es que Satanás odia tanto el sábado? Porque el sábado nos muestra quién es el verdadero Dios, el Creador. Si el diablo conservara el sábado, todo el mundo diría, bueno, el sábado nos apunta hacia Dios, el verdadero Creador, así que este tiene que ser un impostor. Así que Satanás tiene que implementar la señal de Él, una señal que Él creó, porque el sábado fue creado por Dios. Cuando guardamos el sábado, reconocemos al verdadero Dios. Satanás dice, no me conviene eso. Entonces yo voy a inventar un día que atraiga la atención a mí y atraiga la atención al poder que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Ahora, la hermana White también dice que habrá leyes antisabáticas. No solo leyes dominicales, sino leyes antisabáticas. Note esta cita en Maranata, página 175. En la actualidad, la observancia del domingo no es una prueba, es decir, no es una prueba de nuestra fe, según dice ella. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a los hombres a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y ¿qué más? Y su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Ahora, ¿cuántas personas finalmente seguirán una ley dominical? ¿A dónde se implementará la ley dominical? ¿Solamente en los Estados Unidos? No. La hermana White repetidas veces enfatiza que la ley dominical es algo que se va a imponer a nivel global. Va a comenzar en los Estados Unidos y luego, por el ejemplo de los Estados Unidos, se va a proliferar a todo el mundo. Notemos algunas citas del Espíritu de Profecía. Testimonios para los ministros, página 37. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. ¿Su supremacía dónde? En el mundo, dice el mundo entero. Finalmente va a ser incitado en enemistad contra los adventistas. En el libro Maranata, página 215, dice, se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. Sin embargo, se producirá un cambio. El mundo cristiano está adoptando una conducta que forzosamente hará que el pueblo que guarda los mandamientos sea noticia. Tenemos el ejemplo de Ben Carson. Los medios de comunicación, no los principales como ABC, NBC y CBS, CNN y Fox News, ellos todavía no habían conseguido esto, pero en algunos otros medios de comunicación se trajo a luz las creencias en cuanto al fin que tenía el doctor Carson. Y si él hubiera continuado con éxito en las primarias, indudablemente los grandes medios de comunicación hubieran presentado ante el mundo los conceptos que tenía el doctor Carson, que era que los adventistas van a ser perseguidos finalmente por sus convicciones religiosas, específicamente con respecto al sábado. Porque Carson había dado un sermón en Australia a donde él expresó su punto de vista sobre eventos finales y habló sobre la persecución final con respecto al sábado. Y estos medios de comunicación consiguieron ese sermón en el internet y dijeron, ¿cómo podemos tener un presidente que va a
traer traición en contra de los Estados Unidos, un presidente que diga que los Estados Unidos, el país sobre el cual gobierna, va a repudiar su constitución y va a imponer el domingo como día de reposo. Es muy interesante este asunto. Yo presenté ese concepto en la serie que grabamos en Victorville el fin de semana pasado. Hablé sobre los medios de comunicación en relación con el doctor Carson. Sigue diciendo la sierva del Señor, tomo 6 de los testimonios, página 27, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes ¿de qué? De todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Cuántas naciones van a imponer esta ley dominical? Todas las naciones. Y usted dice, eso no es posible. También los musulmanes que guardan el viernes. ¿Será posible eso? Los hindúes y los budistas que no tienen ningún día específico de reposo. ¿Será posible que esto suceda a nivel global? Si hay una crisis global, indudablemente habrá un día de reposo global. Todavía no hemos visto todos los desarrollos que van a llevar a eso, pero lo creemos porque la profecía lo dice. Voy a saltar por encima de la cita que encontramos en la mitad de la página. Sencillamente miren las partes que están en relieve. La hermana White habla del mundo cristiano como el teatro de los grandes eventos finales. Y luego dice, toda nación se verá ¿qué? Envuelta. La siguiente cita dice, naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque ella encabezará el movimiento, la misma crisis recaerá sobre nuestro pueblo en todas partes del mundo. Y luego, ese es Testimonios, tomo 3, página 346, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 46. Y luego, Mensajes Selectos, tomo 3, página 489 y 490, dice, hablando de los que van a imponer la ley dominical, declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido en armonía con la ley del domingo, pero este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios y afirmaban que eran los únicos justos que había sobre la tierra. Es decir, hay pequeño remanente que dice que no vamos a seguir esta ley y el mundo entero dice que iba a estar en contra de ellos. Así que esta crisis no solo va a ser en los Estados Unidos, va a comenzar acá, pero luego se va a extender a todo el planeta. Ahora, ¿cuál debe ser la función de los pastores adventistas a la luz de todo lo que se encuentra en las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17? ¿Cuál es la responsabilidad de los ministros adventistas en este tiempo? Hay esta cita muy significativa, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322. Está hablando nuevamente del movimiento de reforma nacional, lo que ocurrió en la década de los 1880. Cuando los reformadores nacionales empezaron a insistir en que se adoptasen medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros dirigentes, está hablando de los dirigentes de la Iglesia Adventista, nuestros dirigentes debieran haber comprendido la situación y haber trabajado seriamente para contrarrestar estos esfuerzos. ¿Qué deberían haber hecho los líderes de la iglesia? Hacer todo lo posible para contrarrestar los esfuerzos del movimiento de Reforma Nacional. Sigue diciendo, no concuerda con la orden de Dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz. ¿Quiénes estaban siendo privados de la luz? El propio pueblo de Dios. Es decir, no se estaba diciendo nada sobre eso entre el pueblo. No concuerda con la orden de Dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz, la verdad presente que necesita para este tiempo.
No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. El movimiento de reforma nacional ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que no merece mucha atención, y hasta les ha parecido que si se la dedicasen estarían ocupando su tiempo en cuestiones ajenas al mensaje del tercer ángel. El Señor perdone a nuestros hermanos por haber interpretado así el mensaje destinado para este tiempo. ¿Qué debemos estar predicando en este tiempo cuando el papado está creciendo, cuando el protestantismo se está acercando al papado, cuando el Papa está hablando de la necesidad de que el domingo sea un día familiar, un día para descansar el planeta, un día para que los pobres puedan disfrutar de un reposo del trajín del trabajo? ¿Qué deberíamos estar predicando nosotros ahora? La verdad presente, dice el Espíritu de Profecía. El tomo 5 de los Testimonios, página 669, dice la sierva del Señor: el pueblo necesita ser despertado en cuanto a los peligros del tiempo presente. Los vigías están ¿qué? Dormidos. Estamos atrasados en años. Así que nosotros debemos estar proclamando este mensaje al mundo. Ahora, quiero leer una última cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 470. Y la pregunta es: ¿qué tiene de malo que la iglesia use el poder civil? ¿Qué tiene de malo que la iglesia se una con el Estado para que el Estado entonces imponga por ley las observancias religiosas de la iglesia? Vamos a leer esta cita muy significativa del Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor: pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera condenado a los musulmanes en su época? Hoy en día es tendencia, aún entre muchos adventistas, condenar a los musulmanes, diciendo el gobierno debe ir y debe destruirlos allá. Jesús dijo: yo no vine a destruir, yo vine a ¿qué? Yo vine a salvar. Sigue diciendo: no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. ¿Y por qué razón? ¿Por qué se mantuvo alejado? ¿Porque no le importaba la condición de la gente? No, fíjense. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. ¿Qué cambia la sociedad? ¿Leyes que imponen la moralidad? ¿Eso cambia la nación? No. Cambiando el corazón por el poder del Espíritu Santo cambia la sociedad.
Jesús sabía eso. Jesús sabía que no era de beneficio decirle al gobierno romano, impongan la moral aquí en este imperio. Porque en realidad, dando leyes de afuera, no cambia la sociedad. Lo que cambia la sociedad es implantando la palabra de Dios en el corazón humano y entonces tendremos ciudadanos ejemplares. Y esa es la tarea no del gobierno, sino de la iglesia. Es la tarea del hogar. Es la tarea de las escuelas adventistas. Crear buenos ciudadanos para que entonces la nación tenga alta moral. Es decir, los ciudadanos no son cambiados por decisiones que se toman en el Capitolio, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y ahora les voy a leer esta cita que estaba mencionando en la sesión de preguntas y respuestas. Conflicto de los siglos 4:38. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió ¿qué cosa? El espíritu y el poder de Dios. Es decir, cuando la iglesia se adaptó al mundo, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con la sociedad cuando perdió el espíritu y el poder de Dios? La sociedad se desmoralizó, se dañó. ¿Y cuál era la solución? ¿Qué adoptaron ellos como la solución? Dice aquí, y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Es decir, la iglesia no hizo lo que debía haber hecho y entonces dice al poder civil, arreglen ustedes lo que nosotros dañamos. Sigue diciendo, el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Así que ese es el panorama de eventos finales del Espíritu de Profecía. Quiero mencionarles que la base bíblica para esto se encuentra en el estudio que hicimos de Ancla, que se llama Impacto Profético. Es una serie de 12 temas, algunos de ustedes estuvieron aquí, a donde yo trazo bíblicamente Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que forma la base bíblica para todo lo que hemos visto en el Espíritu de Profecía. La Biblia y el Espíritu de Profecía compaginan, están en armonía, no están en conflicto. Sencillamente presenté este panorama del Espíritu de Profecía para que pudieran ver cómo van a desarrollarse los eventos finales. Y ya hemos visto que esto sucedió en la década de los 1880 y también muchos de los elementos surgieron de nuevo en la década de los 1980, los 1990 y principios de la década del 2000. Es decir, la hermana White no está especulando, esto ya ha ocurrido 2 veces en la historia y no cabe duda de que finalmente va a surgir de nuevo y cuando surja de nuevo ya no va a haber un periodo de receso o un periodo de reposo o descanso, ya se van a desencadenar todos los eventos finales. Ahora vamos a la página 91 de nuestro sílabo y vamos a hablar de Mateo 24 y el falso profeta. Mateo 24 y el falso profeta. Y como hemos hecho antes, vamos a seguir bastante de cerca esta lección, que es una lección supremamente importante. Ustedes recuerdan que en Mateo 24 se mencionan falsos profetas en 2 contextos, ¿verdad? En los versículos 4 y 5 el Señor Jesucristo habla de falsos profetas y luego entonces más adelante en conexión con la abominación asoladora nuevamente habla de falsos profetas. Entonces necesitamos entender qué clase de falsos profetas existieron en aquella época para entender qué clase de falsos profetas existirán al final de la historia. Así que vamos a estudiar esta lección.
Generalmente cuando oímos hablar de falsos profetas, creemos que son personas desquiciadas, como David Koresh o Jim Jones, o profetas seculares que predicen erróneamente el futuro, profetas tales como Gene Dixon o Walter Mercado. Pero los falsos profetas a los que se refirió Jesús, hay que entenderlos a la luz de lo que era un falso profeta en los tiempos bíblicos. Es decir, los falsos profetas de Mateo 24 no son gente secular que predice con quién se va a casar Brad Pitt o con quién se va a casar un artista de Hollywood o a qué presidente van a asesinar. Esos no son los eventos que predicen los falsos profetas que se encuentran en Mateo, el capítulo 24. Vamos a notar en primer lugar que en Mateo 24 se menciona que en los tiempos finales va a haber falsos profetas. Mateo 24, 9 al 11 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Fíjese que cuando viene la persecución, muchos van a tropezar, zarandeados, van a salir, van a abandonar la fe. Y dice, y se entregarán unos a otros, es decir, nuestros amigos se tornarán enemigos. Y unos a otros se aborrecerán. Y fíjense lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán a muchos. En relación con la destrucción de Jerusalén, ¿hubo falsos profetas? ¿Cómo no? Noten Mateo 24, 24. Aquí se mencionan los falsos profetas, pero esto es más adelante en Mateo 24. Dice allí, porque se levantarán falsos cristos, ¿y qué más? Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Ahora, ¿qué clase de falsos profetas se van a levantar en el futuro? Serán del estilo Gene Dixon, que preanunció eventos seculares tales como el asesinato de John Kennedy y el asesinato de Robert Kennedy. Lo hizo con bastante precisión Gene Dixon. ¿Será un tipo de falso profeta como Gene Dixon que anunciaba con quiénes se iban a casar los diferentes artistas de Hollywood? No. ¿Serán desquiciados como David Koresh? ¿O serán los falsos profetas al final de la historia un grupo de personajes más engañosos? Para responder a este problema, necesitamos nosotros leer lo que dijo Moisés en cuanto a lo que es un falso profeta. Vamos a mirar la legislación mosaica en cuanto a lo que constituye un falso profeta. Se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 13 y el versículo 1 al 5. Y deben agregar ahí a su sílabo a otro capítulo, Ezequiel 13. Todo el capítulo 13 de Ezequiel, no lo puse en el manual, pero todo el capítulo 13 de Ezequiel describe en lujo de detalle lo que era un falso profeta en los tiempos bíblicos. Vamos a leer Deuteronomio 13:1. Cuando se levante en medio de ti, ¿se levantan a dónde los falsos profetas? No son gente secular de afuera, son gente que se levanta dentro de la iglesia. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare ¿qué cosa? Señal o prodigios. ¿Qué hacen los falsos profetas? Señales y prodigios. ¿Leímos eso en Mateo 24? ¿Cómo no? Hay una conexión entre la legislación mosaica y lo que es un falso profeta. Ahora dice, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Es decir, se hace señales y prodigios, pero ahora fíjense lo que enseña. ¿Qué es lo importante? ¿La señal y el prodigio o lo que enseña el profeta? Lo que enseña determina si es verdadero o falso, no la señal o el prodigio. Ahora, ¿qué dicen los falsos profetas? Vamos en pos de ¿qué?
de dioses ajenos. ¿Qué hace el falso profeta? Dice que la gente vaya en pos de ¿qué? Dioses ajenos. Y luego yo agregué aquí entre corchetes Daniel 11, donde habla de que el rey del norte dice que sirve a un Dios extraño que no conocieron sus padres. Yo pregunto, ¿el Dios de la iglesia romana hoy es el mismo Dios que servía Pedro, Juan y los apóstoles? ¿O es un Dios completamente distinto? Es un Dios distinto. Profesan servir al Dios de los apóstoles, pero sirven un Dios completamente diferente. Ahora, sigue diciendo aquí, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si, ahora fíjense lo que va a hacer el verdadero profeta, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego dice, en pos de Jehová vuestro Dios, hay varios sinónimos ahora, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Fíjense qué interesante, Apocalipsis dice que hay un grupo que guardan los mandamientos. Así que dice, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Ven los sinónimos? Fíjense, se explica de diferentes formas. Amar a Dios, andar con él, temerlo, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle, seguirle. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, ¿qué cosa? Rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de ¿qué? ¿Qué hizo el falso profeta? Trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás al mal de en medio de ti. ¿Están captando la característica de un profeta falso y de lo que es un profeta verdadero? Ahora, hablemos de la función de un profeta verdadero. A través de la historia, Dios ha usado a los profetas como la conciencia de su pueblo. No eran los profetas innovadores revolucionarios. Los profetas nunca enseñaron nuevas doctrinas. Procuraban restaurar la verdad de Dios que el pueblo de Dios había abandonado. Fueron llamados para que regresaran o retornaran a Israel, a su Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el profeta Elías, quien no trajo ninguna nueva doctrina a colación, sino que procuró que Israel retornara a la religión de los padres. Cuando Israel caía en apostasía, los profetas servían como abogados de Dios en el tribunal de divorcio. Es decir, los profetas decían a la gente, si ustedes no siguen al Señor, no retornan al Señor, el Señor está exigiendo un divorcio, porque ustedes se han convertido en ramera. Ahora, notemos claramente en la Biblia la función de un verdadero profeta. Jeremías 35 y el versículo 15. El verdadero profeta insta al pueblo a volverse de su mal camino. Jeremías 35, 15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino. ¿Qué hace el verdadero profeta? Le dice a la gente que ¿qué? Que se vuelva de su mal camino y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Yo pregunto, al final de la historia, ¿la gente va a adorar a un falso Dios, profesando que están adorando al verdadero Dios? ¿A quién van a adorar? La bestia y ¿qué más? Su imagen. ¿Esos van a ser cristianos que profesan adorar al verdadero Dios? Sí, pero están en realidad adorando un falso Dios
diciendo que están adorando al verdadero Dios? ¿Cómo no? Recuerden eso, porque vamos a volver a ese punto. Noten Jeremías 26, 4 al 6. Jeremías 26, 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, ¿qué hace el verdadero profeta? ¿Le enseña al pueblo a qué? Andar en la ley de Dios, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. El verdadero profeta llama a la gente a qué? Andar en la ley y atender las palabras de Jehová. Ahora escuchen bien. Jeremías fue el profeta que Dios llamó inmediatamente antes del cautiverio babilónico. Este detalle que vamos a estudiar es muy importante. Ustedes recuerdan que una de las lecciones que estudiamos, la segunda lección que estudiamos en esta serie, fue en cuanto a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Ahora, ¿saben ustedes cuál fue el profeta que Dios llamó inmediatamente antes de la primera destrucción de Jerusalén en el año 586? Jeremías. Yo pregunto, en los días de Jeremías, ¿se levantaron también falsos profetas para tratar de contrarrestar la obra de Jeremías? Entonces, sería beneficioso para nosotros estudiar cómo eran los falsos profetas que procuraban contrarrestar la obra de Jeremías para entender entonces los falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la característica de los falsos profetas al final de la historia. ¿Debe ser parecido? ¿Cómo no? Ahora, el libro Jeremías fue un profeta que Dios comisionó inmediatamente antes del cautiverio babilónico. Reprendió a Israel por haberse extraviado de los escritos de Moisés y amonestó al pueblo a retornar a Jehová para no ser destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Saben ustedes que de todos los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es el que más cita el libro de Deuteronomio? Vez tras vez, Jeremías en su libro profético se refiere al libro de Deuteronomio, a los escritos de Moisés. El libro de Jeremías menciona muchos falsos profetas que se levantaron inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén para tratar de contrarrestar la obra del profeta Jeremías. En efecto, los falsos profetas en unión con el rey, eso es significativo, los falsos profetas unidos con el poder civil, contradecían el mensaje de Jeremías, diciendo que todo estaba bien, asegurándole al pueblo que Jerusalén no sería jamás destruida, pues era la ciudad de Dios. ¿Eso va a pasar en el tiempo del fin también? Oh, sí. No solo instigaron a los falsos profetas, al pueblo a rechazar el mensaje de Jeremías, sino que animaron al pueblo a perseguir a Jeremías. Así es que la función de Jeremías y los falsos profetas inmediatamente antes de la primera destrucción de Jerusalén prefigura lo que habría de suceder antes de la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70 y también lo que sucederá al pueblo de Dios en el tiempo del fin, al final de la historia. Examinemos pues las características de los falsos profetas antes de la primera destrucción de Jerusalén. Ellos profetizaban paz, paz, mientras la gente practicaba falsa adoración y violaba la ley de Dios. Es decir, vamos a encontrar que los falsos profetas lo que hacían era prometerle a la gente que iba a haber paz, mientras que practicaban falsa adoración y pisoteaban la ley de Dios. ¿Será esa la característica del falso profeta al final de la historia? Según el libro de Apocalipsis, absolutamente. Ahora vamos a notar las características de los falsos profetas, que nos va a ayudar a entender qué clase de falsos profetas habrá en el tiempo del fin, según dice Mateo el capítulo 24. Isaías 28:7
nos dice que uno de los problemas de los falsos profetas es que bebían vino, que entorpecía su capacidad de distinguir entre lo santo y lo común. ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abiú? Se emborracharon de vino y llevaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Es decir, el vino entorpeció su capacidad de distinguir entre lo santo y lo común. Al final de la historia, ¿hay algo que tiene que ver con vino al final de la historia? ¿Qué da la ramera a las naciones? Vino. Yo pregunto, ¿las sectas protestantes van a beber ese vino? ¿Van a distinguir entre lo santo y lo común? No. Noten lo que dice Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el ¿qué? Y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Qué interesante esto. Ahora, no solo eso, sino que los falsos profetas estaban interesados en el dinero. Los falsos profetas, antes de las dos destrucciones de Jerusalén, estaban interesados en popularidad y en dinero. Yo pregunto, hoy en día muchos líderes religiosos del mundo, esos son los puntos que ellos tienen: popularidad, dinero y poder. Absolutamente. Noten lo que dice Jeremías 6, 13 al 15. Aquí nos dice que los falsos profetas eran avariciosos, interesados nada más en su propio bienestar económico, y estaban participando de las abominaciones que se cometían. ¿Y cuál era la mayor abominación? La adoración al sol. ¿Y saben qué es interesante? ¿Saben cuál fue otro profeta que ministró inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén? Ezequiel. Y ahí es que se menciona el hecho de que los líderes estaban arrodillados con la espalda al templo y estaban adorando el sol. Ahora fíjense lo que dice Jeremías 6, 13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo que paz, paz, y no hay paz. ¿Qué clase de mensaje pronuncian los falsos profetas? Un mensaje blandito, un mensaje bonito. No se preocupen, todo anda bien. Este asunto de que un tiempo de angustia, una crisis grande, no se preocupen por eso. Ese es alarmismo. Eso es lo que dicen los falsos profetas. Versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho, ¿qué cosa? Oh, los falsos profetas cometen ¿qué? Abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Noten también Ezequiel 22, 25 nos dice que eran codiciosos y ambiciosos. Lo que querían era poder, lo que querían era dinero, lo que querían era influencia y popularidad. Ezequiel 22, 25 dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron ¿qué? Almas. Tomaron ¿qué más? Haciendas y ¿qué más? Y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Es decir, saqueaban a las viudas también. Fíjense qué interesante las características de los falsos profetas. Esto va a caracterizar los profetas en el tiempo del fin. ¿Ve? Cuando Mateo menciona falsos profetas, no podemos quedarnos solo en Mateo 24, porque Mateo 24 es parte del contexto total de la Biblia. Tenemos que entender cómo define la Biblia falsos profetas, cuáles son sus características, y entonces vamos a saber qué clase de falsos profetas va a haber
en el tiempo del fin y hubo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, otra característica es que los falsos profetas profetizaban paz, pero en desobediencia a Dios. ¿Eso va a pasar al final de la historia? ¿Paz en desobediencia? ¿Cómo no? Jeremías 23 y el versículo 17, y ahí tienen también 1 Reyes 22:8, si lo quieren buscar, dice lo siguiente: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Confirman a los impíos en su desobediencia, los falsos profetas. Encontramos aquí también en el Espíritu de Profecía, Review and Herald, noviembre 26, 1861, multitudes de maestros profetizan ¿qué? Cosas suaves. No ven causa alguna para alarmarse de la condición actual del profeso pueblo de Dios. El pueblo está dormido y los maestros, ¿qué cosa? Lo están también. Claman paz, paz. Y la multitud cree su informe y están tranquilos. ¿Está pasando eso posiblemente inclusive en nuestra propia iglesia? Es una pregunta que debemos hacernos, porque este no es tiempo de paz, mis hermanos y hermanas. Con lo que está pasando en el mundo, hay que clamar con voz en cuello. El clamor de Apocalipsis, el capítulo 18. Ahora, los falsos profetas profesaban hablar en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. Estos no son profetas seculares que no profesaban religión, gente como Walter Mercado, no. Estos son gente que decían, nosotros somos fieles seguidores de Dios y hablamos es en nombre de Dios. Noten lo que dice Jeremías 14, 13 al 16. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Eso decían los profetas antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ya lo vimos, lo dijo Josefo. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas ¿cómo? En mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová de los sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y hambre y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Pasó eso en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor? Exactamente eso pasó. En Jeremías 27, 9 y 10 y los versículos 14 y 15 encontramos la misma idea. Hablaban en nombre de Jehová. Dice allí, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Lo mismo decían en el año 70, los romanos no van a tomar esta ciudad. Al final de la historia van a decir, no se preocupen que nada va a pasar con esta nación. Van a decir exactamente lo mismo. Sigue diciendo, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan como falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Un texto más, Jeremías 29, 8 y 9.
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos como en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Otra característica es que fortalecían al impío, ayudaban al impío y perseguían al que era justo. Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Qué hacían estos profetas? ¿Cometían qué? Adulterios, y andaban en mentiras y fortalecían las manos ¿de quiénes? De los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahora, casi se acaba el tiempo de esta clase, así que voy nada más a mencionar algo y continuaremos con estas citas de Jeremías en nuestra próxima clase, pero nada más le menciono esto. Vienen a veces personas a una campaña evangelística adventista y oyen la predicación sobre el sábado, que el sábado es el día de reposo. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente después de la reunión? Van y hablan con su pastor o con su sacerdote. Y dicen, he ido a estas reuniones y en las reuniones me han mostrado de la Biblia que el sábado es el día de reposo. ¿Y qué dicen los ministros, los sacerdotes? No se preocupe, esos son adventistas, esos son alarmistas. Dios ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no debemos honrar a Jesús cuando resucitó de los muertos para ir a representarnos en el cielo? ¿Y qué es lo que hacen estos falsos profetas? Lo que hacen es confirmar a la gente en rebelión en contra de Dios. Fortalecen la mano del impío diciéndole, no se preocupen por lo que ellos dicen, porque en realidad lo que ellos dicen no es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día los falsos profetas, en otras palabras, hacen lo mismo. Confirman a la gente en sus prácticas contrarias a la Biblia y lo hacen en nombre de Dios. Es lo más lamentable, que actúan en nombre del Señor Jesucristo y sin embargo confirman a la gente en la desobediencia a la ley de Dios. Es decir, los falsos profetas de Mateo 24 no son gente secular que predice con quién se va a casar Brad Pitt o con quién se va a casar un artista de Hollywood o a qué presidente van a asesinar. Esos no son los eventos que predicen los falsos profetas que se encuentran en Mateo, el capítulo 24. Vamos a notar en primer lugar que en Mateo 24 se menciona que en los tiempos finales va a haber falsos profetas. Mateo 24, 9 al 11 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Fíjense que cuando viene la persecución, muchos van a tropezar, zarandeados, van a salir, van a abandonar la fe. Y dice, y se entregarán unos a otros, es decir, nuestros amigos se tornarán enemigos. Y unos a otros se aborrecerán. Y fíjense lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán a muchos. En relación con la destrucción de Jerusalén, ¿hubo falsos profetas? ¿Cómo no? Noten Mateo 24, 24. Aquí se mencionan los falsos profetas, pero esto es más adelante en Mateo 24. Dice allí, porque se levantarán falsos cristos, ¿y qué más? Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Ahora, ¿qué clase de falsos profetas se van a levantar en el futuro? Serán del estilo Jim Dixon, que preanunció eventos seculares
tales como el asesinato de John Kennedy y el asesinato de Robert Kennedy, lo hizo con bastante precisión Jim Dixon. ¿Será un tipo de falso profeta como Jim Dixon que anunciaba con quiénes se iban a casar los diferentes artistas de Hollywood? No. ¿Serán desquiciados como David Koresh? ¿O serán los falsos profetas al final de la historia un grupo de personajes más engañosos? Para responder a este problema, necesitamos nosotros leer lo que dijo Moisés en cuanto a lo que es un falso profeta. Vamos a mirar la legislación mosaica en cuanto a lo que constituye un falso profeta. Se encuentra en Deuteronomio el capítulo 13 y el versículo 1 al 5. Y deben agregar ahí a su sílabo a otro capítulo, Ezequiel 13. Todo el capítulo 13 de Ezequiel, no lo puse en el manual, pero todo el capítulo 13 de Ezequiel describe en lujo de detalle lo que era un falso profeta en los tiempos bíblicos. Vamos a leer Deuteronomio 13:1. Cuando se levante en medio de ti, ¿se levantan a dónde los falsos profetas? No son gente secular de afuera, son gente que se levanta dentro de la iglesia. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare ¿qué cosa? Señal o prodigios. ¿Qué hacen los falsos profetas? Señales y prodigios. ¿Leímos eso en Mateo 24? ¿Cómo no? Hay una conexión entre la legislación mosaica y lo que es un falso profeta. Ahora dice, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Es decir, se hace señales y prodigios, pero ahora fíjense lo que enseña. ¿Qué es lo importante? ¿La señal y el prodigio o lo que enseña el profeta? Lo que enseña determina si es verdadero o falso, no la señal o el prodigio. Ahora, ¿qué dicen los falsos profetas? Vamos en pos de ¿qué? De dioses ajenos. ¿Qué hace el falso profeta? Dice que la gente vaya en pos de ¿qué? Dioses ajenos. Y luego yo agregué aquí entre corchetes Daniel 11, donde habla de que el rey del norte dice que sirve a un Dios extraño que no conocieron sus padres. Yo pregunto, ¿el Dios de la iglesia romana hoy es el mismo Dios que servía Pedro, Juan y los apóstoles? ¿O es un Dios completamente distinto? Es un Dios distinto. Profesan servir al Dios de los apóstoles, pero sirven un Dios completamente diferente. Ahora sigue diciendo aquí, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si, ahora fíjense lo que va a hacer el verdadero profeta, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego dice, en pos de Jehová vuestro Dios, hay varios sinónimos ahora, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Fíjense qué interesante, Apocalipsis dice que hay un grupo que guardan los mandamientos. Así que dice, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Ven los sinónimos? Fíjense, se explica de diferentes formas. Amar a Dios, andar con él, temerlo, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle, seguirle. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó ¿qué cosa? Rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de ¿qué? ¿Qué hizo el falso profeta? Trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás al mal de en medio de ti. ¿Están captando la característica de un profeta falso y de lo que es un profeta verdadero?
Ahora, hablemos de la función de un profeta verdadero. A través de la historia, Dios ha usado a los profetas como la conciencia de su pueblo. No eran los profetas innovadores revolucionarios. Los profetas nunca enseñaron nuevas doctrinas. Procuraban restaurar la verdad de Dios que el pueblo de Dios había abandonado. Fueron llamados para que regresaran o retornaran a Israel a su Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el profeta Elías, quien no trajo ninguna nueva doctrina a colación, sino que procuró que Israel retornara a la religión de los padres. Cuando Israel caía en apostasía, los profetas servían como abogados de Dios en el tribunal de divorcio. Es decir, los profetas decían a la gente, si ustedes no siguen al Señor, no retornan al Señor, el Señor está exigiendo un divorcio, porque ustedes se han convertido en ramera. Ahora, notemos claramente en la Biblia la función de un verdadero profeta. Jeremías 35 y el versículo 15. El verdadero profeta insta al pueblo a volverse de su mal camino. Jeremías 35, 15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino. ¿Qué hace el verdadero profeta? Le dice a la gente que ¿qué? Que se vuelva de su mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Yo pregunto, al final de la historia, ¿la gente va a adorar a un falso Dios profesando que están adorando al verdadero Dios? ¿A quién van a adorar? La bestia y ¿qué más? Su imagen. ¿Esos van a ser cristianos que profesan adorar al verdadero Dios? Sí, pero están en realidad adorando a un falso Dios diciendo que están adorando al verdadero Dios. ¿Cómo no? Recuerden eso porque vamos a volver a ese punto. Noten Jeremías 26, 4 al 6. Jeremías 26, 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, ¿qué hace el verdadero profeta? ¿Le enseña al pueblo a qué? Andar en la ley de Dios, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por... Y hasta les ha parecido